¿Qué tal a todos? Vamos a continuar con esta serie de videos de teoría y ejercicios sobre las transformadas integrales, en este caso la transformada de Laplace. Recordarles que en videos anteriores estudiamos las propiedades de desplazamiento en S y desplazamiento en T de la transformada de Laplace. Habíamos comenzado con las propiedades de desplazamiento en T. Para poder definir esas propiedades, darles estas fórmulas que están enmarcadas en rectángulos, era necesario definir una función especial en transformadas integrales llamadas la función escalón unitario. Esta función escalón unitario es una función definida por partes, depende de un parámetro a, que llamamos también punto de control. Cuando hemos graficado esta función, vimos que su gráfica tenía la forma de un escalón de altura 1, lo cual justificaba su nombre. Vimos que para t comprendido entre 0 y a, entre 0 y el punto de control A, la gráfica era una línea horizontal que coincidía con el eje de las t. Y a partir de A en adelante, también la gráfica era una línea horizontal, pero de valor o de nivel 1. Entonces, esta era la gráfica de la función escalón unitario. Era una función o es una función importante para poder escribir otras funciones definidas por partes. Y como ven, aparece en estas fórmulas de desplazamiento en t. Tenemos estas dos fórmulas. Primero una fórmula directa que nos dice la transformada de Laplace de f de t menos a por u de t menos a es igual a e a la menos as por f grande de s. Acá este f grande de s es la transformada de Laplace de f pequeño de t. Y fíjense acá, no es f de t, sino f de t menos a, f evaluada en t menos a. Entonces es un f que tiene traslación en el tiempo. Y la fórmula es esta. Ahora, siempre que tenemos una fórmula directa, automáticamente obtenemos una fórmula inversa. En este caso yo le voy a llamar 2. Es mi fórmula inversa correspondiente a 1. Y nos dice lo siguiente, la transformada inversa de Laplace de e a la menos as por f grande de s es igual a f pequeño de t menos a por escalón unitario u de t menos a. Si bien tenemos estas dos fórmulas, la que más vamos a utilizar en la práctica es la fórmula 2, la forma inversa de la fórmula 1. Para hallar transformadas directas, esta fórmula 1 no es muy práctica. Más adelante les voy a dar una fórmula alternativa y en los ejercicios que vamos a ver a continuación vamos a trabajar exclusivamente con esta fórmula 2, con esta fórmula inversa. Para eso tengo preparado una serie de 3 ejemplos. En este primer ejemplo, inciso A, se trata de calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 4 por e a la menos 2s. Sabemos que vamos a necesitar utilizar la fórmula 2 porque en este ejercicio tenemos una exponencial en s que nos indica desplazamiento en tiempo. Ahora, la función f grande de s que multiplica a esa exponencial en s es 1 sobre s menos 4. Y sabemos que eso tiene como transformada inversa exponencial de 4t. Ese es mi f de t. Ahora, para el desplazamiento en t me fijo en el coeficiente de esta exponencial. El coeficiente es menos 2. Entonces, comparando con la fórmula 2, a tiene que ser igual a 2. El punto de control del escalón unitario. Entonces, utilizando la fórmula 2, esto va a ser igual a f de t menos a, pero a vale 2, entonces t menos 2 por u de t menos a. Con a igual a 2, u de t menos 2. Ahora es con este f con el que hay que sustituir. Entonces en la fórmula de f reemplazamos t por t menos 2. Y esto va a ser e elevado a la 4 por t menos 2. Sustituimos t por t menos 2 multiplicada por el escalón unitario u de t menos 2. Para el siguiente ejercicio, de la misma manera vamos a necesitar la fórmula 2. Por la exponencial en este que tenemos acá, nos damos cuenta de que se trata de una fórmula con inversa que tiene desplazamiento en t.
En este caso, el desplazamiento en t es a igual a el punto de control del desplazamiento. Nos fijamos en el coeficiente del exponente, menos pi, tomamos el valor positivo, pi, por comparación. Pi es el desplazamiento en t y que va a ser también el punto de control del escalón unitario. Ahora, la función que está multiplicando a esta exponencial en s es s sobre s cuadrado más 9. Ese es mi f grande de s. Necesitamos calcular la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 9. Recordamos que esto es un coseno de 3t. ¿Sí? El 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Y ese es mi f de t. Ahora en la fórmula es f, no de t, sino de t menos el desplazamiento. Entonces acá es pi. A vale pi. Entonces f de t menos pi por escalón unitario u de t menos pi. F de t menos pi va a ser con este f de t que es coseno de 3t. Hay que sustituir t por t menos pi. Vamos a tener coseno de 3 por t menos pi. Ya no coseno de 3t. Multiplicado por escalón unitario u t menos pi. ¿Sí? Simple de utilizar esta fórmula. Ahora, en el siguiente ejercicio, un poco más complicado esta vez, vamos a combinar las fórmulas de desplazamiento en S y desplazamiento en T que ya habíamos visto. Entonces voy a recordarles acá las formas inversas de desplazamiento en S y de desplazamiento en T. Vamos a poner acá recordatorio. Para el desplazamiento en S tenemos la transformada de la plaza inversa de f grande de s menos a es igual a exponencial de at por f de t. Habíamos dicho que multiplicar una función f de t por una exponencial de at tenía como consecuencia desplazar en s la transformada de Laplace del f pequeño, es decir, era f grande de s menos a, y en fórmula inversa se lee de esta manera. Ahora, acabamos de ver en dos ejemplos la fórmula inversa del desplazamiento en t. Teníamos entonces que Laplace inverso de e a la menos as por f grande de s es igual a f de t menos a por u de t menos a. Ahora, acá puede haber una confusión con el desplazamiento en s y con el desplazamiento en t. Por lo tanto, lo que voy a hacer es modificar y cambiar este a por b en las fórmulas. Entonces, f de s menos b, Laplace inverso de f de s menos b va a ser e a la bt por f de t, simplemente haciendo un cambio de variable. Bueno, vamos a resolver ahora este ejercicio para terminar este primer video, y en el segundo video vamos a ver una forma alternativa para hallar la transformada directa con desplazamiento en t. En primer lugar, identifico mi función f grande de s. Esta es mi función f grande de s multiplicada por exponencial de menos 2s, e a la menos 2s. Por esta exponencial nos damos cuenta de que hay desplazamiento en t, y el desplazamiento en t tiene punto de control a igual a 2, ¿no? Nos fijamos en el coeficiente del exponente, es menos 2, entonces tomamos la parte positiva, a igual a 2, para comparar con la fórmula que tenemos aquí abajo. Estas fórmulas les vamos a llamar, les podemos llamar asterisco y doble asterisco. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la transformada inversa de este f grande, hallar su f de t. Entonces, para hallar la Laplace inverso de este f de grande, hacemos un cálculo auxiliar acá. Esto es un cálculo auxiliar. Entonces hay que hallar la Laplace inverso de s más 3 entre s cuadrado más 4s más 5. Fíjense acá que el s cuadrado más 4s más 5 no se puede factorizar. Tiene todas sus raíces imaginarias. Lo pueden verificar con el discriminante o viendo esto como ecuación de segundo grado e intentando resolver en sus calculadoras. Entonces hay que completar cuadrados.
Para completar cuadrados, nos fijamos en el coeficiente de s, en este caso 4, lo dividimos entre 2, y es ese número al cuadrado que vamos a sumar y restar. Entonces, para completar ese cuadrado más 4s en un cuadrado, lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a escribir ese proceso en la transformada inversa, pero primero calculándolo al exterior. Entonces, tenemos s cuadrado más 4s. Quiero que eso sea un cuadrado perfecto, entonces la mitad del coeficiente de s, 2, sin importar el signo, positivo siempre lo vamos a tomar, al cuadrado. La mitad del coeficiente de s al cuadrado es lo que sumamos y restamos. Es decir, es al final como si sumáramos 0 y no cambiáramos la transformada. Tendríamos entonces, me falta copiar más 5, que estos tres primeros términos forman mi cuadrado perfecto, que va a ser s más 2 al cuadrado. En efecto, si ustedes lo desarrollan, es cuadrado del primero, 2 veces primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y eso me da exactamente ese cuadrado más 4s más ese cuadrado. Pero lo que consigo haciendo esto es completar el cuadrado. Tendría s más 2 al cuadrado. Aquí calculo con el resto, menos 2 al cuadrado es menos 4 más 5. Esto me va a dar más 1. Finalmente, el denominador completando cuadrados se escribe como s más 2 al cuadrado más 1. Acá nos damos cuenta que por el factor s más 2 que hay un desplazamiento en s. Desplazamiento en s. Y por lo tanto, el desplazamiento en s es menos 2 y por lo tanto hay que procurar escribir en esta fórmula s más 2 para resaltar ese desplazamiento. Hay que tener en todas partes en esta fórmula que tengo acá dentro de la transformada inversa s más 2. Y eso se puede conseguir haciendo lo siguiente. Para el s más 3 del numerador, yo puedo escribir ese s más 3 como s más 2 más 1 entre s cuadrado más 1 más 1. Y como en ejercicios anteriores, de videos anteriores, puedo distribuir ese denominador entre estos dos. Y tendría Laplace inverso de s más 2 sobre s más 1 al cuadrado. Aquí he cometido un error, perdón. Aquí debe ser s más 2 al cuadrado, solo al escribir, ¿no? S más 2 al cuadrado. Entonces, distribuyendo el denominador, s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 1 más Laplace inverso de 1 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Ahora, en cada uno de estos reconozco un desplazamiento en s, ¿no? Si aquí, por ejemplo, no fuera s, no fuera s más 2, sino s, esto sería una transformada inversa con inversa coseno. Entonces sería un coseno de t. Pero como hay este s más 2, hay que corregir eso multiplicando ese coseno por exponencial de menos 2t. Más acá, si no tuviéramos s más 2 y fuera s, acá reconocemos una función con transformada inversa seno. Entonces tendríamos seno de t. Pero como es s más 2, hay que corregir ese seno de t multiplicándolo por e a la menos 2t. Y listo, esta es la transformada inversa. Este es mi f pequeño de t del f grande de s, utilizando desplazamiento en t primero. Ahora, de acuerdo a la fórmula, desplazamiento en s, perdón. Ahora, de acuerdo a la fórmula de desplazamiento en t, Laplace inverso de f grande de s por e a la menos 2s es f pequeño de t menos 2 por escalón unitario u t menos 2. Como ya tengo calculado mi f pequeño, está acá abajo, entonces en ese f de t hay que sustituir t por t menos 2. Tendríamos entonces finalmente coseno. Fíjense que acá puedo factorizar la exponencial. Entonces vamos a factorizarlo. Factorizando me quedaría coseno no de t, sino de t menos 2, más seno no de t, sino de t menos 2, multiplicado por la exponencial que he factorizado. Era e a la menos 2t, pero en vez de t hay que escribir t menos 2. ¿Sí? Es f de t menos 2. Multiplicado finalmente por escalón unitario u de t menos 2. Y esta sería la transformada inversa que buscamos. Entonces hemos utilizado primero para este cálculo auxiliar, para la transformada inversa del f grande,
la fórmula de desplazamiento en S, asterisco, y acá hemos utilizado la fórmula de desplazamiento en T, doble asterisco.